Hay sonidos que el cerebro humano no está diseñado para procesar. Sonidos que, una vez escuchados, se graban en algún lugar profundo de la memoria, donde ni el tiempo ni la razón pueden borrarlos. Gabriela Montes escuchó ese sonido por primera vez en su tercera noche en la Casa del Silencio, y supo con una certeza que le heló la sangre que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Alguna vez has escuchado algo que sabías que no debías haber oído? Gabriela tenía 37 años cuando su mundo se derrumbó. Fue un martes común, sin presagios, sin señales. Su esposo Martín salió a trabajar como todas las mañanas, conductor de autobús en la ruta que conectaba el pueblo con la capital. A las 11 de la mañana, 2 policías tocaron su puerta. Aneurisma cerebral, instantáneo, sin dolor, le dijeron, como si eso importara. Como si la ausencia de dolor en él pudiera aliviar el abismo de dolor que se abría en ella. No había seguro de vida. Los ahorros apenas cubrieron el funeral. El dueño de la casa donde alquilaban les dio 2 meses de gracia antes de exigir el desalojo. Gabriela había sido enfermera años atrás, antes de que Ana naciera con problemas respiratorios que requerían atención constante. Intentó volver a trabajar, pero los hospitales querían enfermeras actualizadas con certificaciones recientes, sin 3 hijos que cuidar. Los 2 meses se convirtieron en 3, y entonces llegó la carta final. 5 días para desocupar. Fue Emilio, su hijo de 15 años, quien vio el anuncio. Estaba pegado en la pared del mercado, entre avisos de vacas perdidas y llamados a misas. Casa disponible, sin renta, solo ocupación, familia responsable. Había una dirección y un nombre, señor Vladimir Rosas. Gabriela fue a esa dirección al día siguiente. Era una casa pequeña al borde del camino que llevaba a las colinas. El señor Vladimir era un hombre de 73 años, con la piel curtida por décadas de sol y ojos que parecían haber visto demasiado. ¿La casa sin renta?, preguntó Gabriela directamente. No tenía tiempo para rodeos. El anciano la estudió en silencio durante un largo momento. Está a 3 kilómetros hacia el norte, siguiendo el camino viejo. Puedes quedarte allí. Es mía, pero no la uso. Nadie la usa. ¿Por qué? Vladimir miró hacia las colinas, hacia donde el camino se perdía entre árboles. Porque la gente es supersticiosa, porque prefieren la comodidad de sus miedos a la incomodidad de la verdad. No entiendo. No tienes que entender, respondió el anciano. Solo tienes que decidir si estás lo suficientemente desesperada como para vivir donde nadie más quiere hacerlo. Gabriela pensó en sus 3 hijos, en Emilio, que había dejado de sonreír desde la muerte de su padre, en Ana, cuya medicación para el asma se estaba agotando y no había dinero para más, en Matías, de 6 años, que todavía preguntaba cada noche cuándo volvería papá. «Acepto», dijo. El señor Vladimir asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta pero deseado otra. Le entregó una llave oxidada. La casa tiene electricidad, el pozo funciona, pero si escuchas algo, cualquier cosa que no entiendas, ven a buscarme. No ignores lo que esa casa tiene que decir. Gabriela no entendió la advertencia. Todavía no. El camino hacia la casa era estrecho y estaba cubierto de maleza que arañaba los lados del viejo camión prestado que Emilio conducía con el permiso provisional que apenas había conseguido. Los árboles se cerraban sobre ellos, bloqueando el sol de media tarde hasta convertir el día en un crepúsculo verde y denso. Y entonces, de repente, el bosque se abrió. La casa estaba en un claro artificial, como si alguien hubiera cortado deliberadamente todos los árboles en un círculo perfecto de 50 metros de diámetro. Era una estructura de 2 pisos, de ladrillo rojo ya oscurecido por el tiempo, con ventanas grandes que reflejaban el cielo como ojos muertos. No había jardín.
No había flores, solo tierra desnuda y compactada, como si nada hubiera querido crecer allí en años. Pero lo más perturbador era el silencio. No había pájaros, no había insectos, ni siquiera el susurro del viento que habían sentido durante todo el camino llegaba hasta ese claro. Era como si un campo invisible rodeara la casa, manteniendo fuera todos los sonidos del mundo vivo. «Mamá», susurró Ana, «no me gusta este lugar». Gabriela tampoco, pero no tenían alternativa. Bajaron del camión y comenzaron a descargar sus pertenencias. No eran muchas. Algunas cajas con ropa, colchones viejos, utensilios de cocina, las pocas cosas que habían podido salvar del desalojo. Todo lo que quedaba de una vida que había sido normal solo meses atrás. La puerta principal se abrió con un chirrido que sonó grotescamente fuerte en el silencio antinatural. El interior olía a cerrado, a humedad, a tiempo detenido, pero estaba limpio. Extrañamente limpio, como si alguien lo hubiera mantenido así durante años a pesar de no habitarlo. La planta baja tenía una sala amplia, una cocina funcional y un baño pequeño. Arriba había 3 habitaciones. Las paredes eran gruesas, sólidas, y cuando Gabriela golpeó una con los nudillos, el sonido fue absorbido de inmediato, sin eco, sin resonancia. «Las paredes son raras», dijo Emilio, examinándolas con ojo crítico. Había heredado el interés de su padre por la construcción. «Son demasiado gruesas, y mira esto». Pasó la mano por la superficie. «Hay capas, como si hubieran sido construidas, luego cubiertas, luego construidas de nuevo». Gabriela no prestó atención. Estaba demasiado ocupada tratando de organizar los colchones, de encontrar dónde poner sus escasas pertenencias, de fingir que este lugar podía convertirse en un hogar. La primera noche fue inquietante, pero tolerable. Cenaron pan y queso sentados en el piso de la sala. Matías se quedó dormido en el regazo de su madre. Ana tosió un poco, pero no peor que de costumbre. Emilio exploró cada rincón de la casa con una linterna, buscando ¿qué? Ni él mismo lo sabía. Y el silencio omnipresente que parecía tener peso, textura, presencia física. Gabriela se despertó varias veces durante la noche, con el corazón acelerado, sintiendo que algo estaba mal, pero sin poder identificar qué. Y entonces se dio cuenta. No escuchaba nada. Absolutamente nada, ni su propia respiración, ni los movimientos de sus hijos en la habitación contigua. Era como estar envuelta en algodón, como estar sorda, excepto que cuando hablaba, su voz sonaba con claridad. El silencio solo existía cuando no había sonidos humanos deliberados, como si la casa absorbiera todo lo demás. La segunda noche fue peor. Ana tuvo pesadillas y despertó llorando, diciendo que había soñado con un hombre en bata blanca que la miraba desde el armario. Matías se negó a dormir solo y se metió en la cama con su madre, y Emilio pasó horas despierto, mirando el techo de su habitación, sintiendo una opresión en el pecho que no podía explicar. Pero fue la tercera noche cuando todo cambió. Gabriela estaba acostada en su colchón, mirando la oscuridad absoluta de su habitación. No había luna visible esa noche, y las ventanas no dejaban entrar ni un rayo de luz. El silencio era tan completo que podía escuchar el pulso de su propia sangre en sus oídos. Y entonces lo oyó. Un sonido que venía de algún lugar dentro de las paredes. No era un golpe, no era un rasguño, era algo orgánico, rítmico, húmedo. Como una respiración, pero no exactamente. Como un latido, pero distorsionado, amplificado, grotesco. Tum, 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 tum. Lento, regular, insistente. Gabriela se incorporó con cada pelo de su cuerpo erizado. El sonido continuaba, aparentemente viniendo de la pared detrás de su cama. Se acercó lentamente, con las manos temblando, y presionó la oreja contra la superficie fría. El sonido era más claro allí.
Era definitivamente un latido, un corazón, pero no como ningún corazón que hubiera escuchado en sus años como enfermera. Era demasiado lento, demasiado pesado, y debajo de él, casi imperceptible, había otro sonido, como un gemido, como alguien tratando de respirar a través de algo que bloqueaba su garganta. Gabriela retrocedió de golpe con la mano sobre su propia boca para contener un grito. «¿Mamá?». La voz de Emilio sonó desde el pasillo. «¿Lo escuchaste?». «Sí», susurró Gabriela. «¿Tú también?». «Está en mi habitación también, en las paredes». «¿Qué es eso?». Gabriela no tenía respuesta, pero sabía una cosa: no era su imaginación, no era el viento, no era las tuberías o la madera contrayéndose. Era algo vivo, o algo que había estado vivo. El sonido continuó durante toda la noche. Tum tum, tum tum, a veces más fuerte, a veces más débil, pero nunca deteniéndose completamente. Y cuando finalmente amaneció, cuando la luz gris del alba comenzó a filtrarse por las ventanas, el sonido cesó abruptamente, como si lo que fuera que estuviera dentro de las paredes solo pudiera existir en la oscuridad. Gabriela reunió a sus 3 hijos en la cocina. Ana estaba pálida, con ojeras marcadas. Matías lloraba silenciosamente. Solo Emilio parecía más enojado que asustado. «Tenemos que saber qué es», dijo el muchacho con voz firme. «Tenemos que averiguarlo». «¿Y si es peligroso?», preguntó Gabriela. «Ya es peligroso», respondió Emilio. «Sea lo que sea, ya está aquí. Ya lo escuchamos. Ya sabemos que algo está mal. Ignorarlo no lo hará desaparecer». Gabriela sabía que su hijo tenía razón. Y también sabía que como ex enfermera reconocía ese sonido. Lo había escuchado miles de veces en hospitales, en clínicas, monitoreando pacientes. Era un latido cardíaco. Pero ningún corazón humano sonaba así. Ningún corazón vivo sonaba tan desesperado. Esa mañana, Gabriela caminó los 3 kilómetros de regreso a la casa del señor Vladimir. El anciano estaba sentado en su porche, como si la hubiera estado esperando. «Lo escuchaste», dijo. No era una pregunta. «¿Qué es?», exigió Gabriela. Vladimir suspiró profundamente. Esa casa perteneció al doctor Eugenio Salazar. Era el médico más respetado del pueblo hace 20 años. Brillante, dedicado, querido por todos. Hizo una pausa larga. Y entonces desapareció. Una noche simplemente no regresó a casa. Su esposa, Alma, lo buscó durante semanas. La policía investigó, pero nunca encontraron nada, ni un rastro. ¿Y el sonido? Alma se quedó en la casa durante 6 meses después de que él desapareciera. Y entonces comenzó a decir cosas extrañas. Decía que podía escucharlo, que él estaba allí, dentro de las paredes, llamándola. La gente pensó que había enloquecido por el dolor. La internaron en un asilo. Murió allí 3 años después, repitiendo siempre las mismas palabras. Él todavía está allí, todavía respira, todavía late. Gabriela sintió que sus rodillas se debilitaban. ¿Estás diciendo que hay alguien en las paredes? Estoy diciendo, respondió Vladimir con voz cansada, que esa casa tiene un secreto que nadie quiso investigar, que después de que Alma murió, la casa quedó abandonada, porque nadie quería vivir donde ella había enloquecido, que yo heredé la propiedad de un primo lejano y nunca tuve el valor de venderla o demolerla, porque parte de mí siempre creyó que Alma tenía razón, que algo terrible pasó en esa casa y que ese algo todavía está allí. Gabriela regresó a la casa con un peso nuevo en el pecho. Encontró a Emilio en su habitación, golpeando sistemáticamente las paredes, escuchando el sonido hueco o sólido que cada sección producía. «Mamá», dijo cuando la vio entrar, «las paredes de mi habitación son diferentes. Aquí, en esta sección, suenan huecas, pero no como si hubiera un espacio vacío, como si hubiera algo llenándolas». Esa tarde, mientras Ana y Matías dormían una siesta inquieta,
Gabriela y Emilio comenzaron a arrancar el papel tapiz de la pared que el muchacho había identificado. Debajo del papel había yeso. Debajo del yeso había otra capa de papel tapiz, más viejo. Debajo de ese, más yeso. «Mamá», susurró Emilio, «alguien reconstruyó estas paredes varias veces». «¿Por qué alguien haría eso?». Gabriela no respondió, pero su mente de enfermera ya estaba conectando piezas terribles. Un médico desaparecido, una esposa que enloqueció, sonidos de latidos cardíacos en las paredes, capas y capas de construcción, como si alguien hubiera estado sellando algo una y otra vez. Siguieron removiendo capas, y con cada capa el sonido se hacía más claro. Ya no necesitaban esperar a la noche. Ahora, con el oído pegado a la pared parcialmente destruida, podían escucharlo claramente. Tum, 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 y debajo, casi inaudible, un sonido que helaba la sangre, un gemido, largo, agónico, imposible. Emilio tomó el martillo, miró a su madre. Ella asintió. El primer golpe atravesó el yeso final. El segundo abrió un agujero del tamaño de un puño. El tercero dejó ver lo que había dentro. Y Gabriela supo en ese momento que el horror que estaba a punto de descubrir no era solo el de un crimen. Era el horror de algo mucho peor, algo que desafiaba toda lógica, toda razón, toda comprensión de lo que era posible o imposible en este mundo. Porque lo que vieron dentro de esa pared no debería existir, no podía existir, pero allí estaba. Hay cosas que no mueren como deberían, hay sonidos que atraviesan el tiempo y la carne, y hay paredes que no fueron construidas para proteger, sino para ocultar algo que nunca debió ser creado. Dentro de la pared había carne. No era una ilusión, no era moho ni vegetación extraña. Era tejido orgánico, vivo pero no vivo, palpitante pero inmóvil. Una masa rosada y grisácea que ocupaba todo el espacio hueco entre las capas de construcción, atravesada por venas azuladas que latían con un ritmo lento y grotesco. Y en el centro de esa masa, apenas visible, había algo que parecía un órgano, un corazón, pero deformado, hinchado, conectado a filamentos que se extendían por toda la cavidad de la pared como raíces buscando nutrientes en tierra envenenada. Emilio vomitó. Gabriela retrocedió con las manos sobre la boca, conteniendo un grito que amenazaba con desgarrarle la garganta. El olor que salió de esa abertura era indescriptible. No era de putrefacción exactamente. Era algo más complejo, más químico. Olor a formol mezclado con algo dulzón y enfermizo. Olor a experimento. Olor a error médico perpetuado durante décadas. «Ciérralo», susurró Gabriela con voz quebrada. «Cierra eso ahora». Pero Emilio, después de limpiarse la boca, se acercó de nuevo con una fascinación horrorizada. «Mamá, está conectado. Mira», señaló con mano temblorosa hacia donde los filamentos se perdían dentro de la pared, extendiéndose hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. «Sea lo que sea esto, no está solo aquí, está en todas las paredes». Y entonces comprendieron la verdad terrible. El sonido que escuchaban cada noche no venía de un solo lugar, venía de todas partes. Porque lo que fuera que el doctor Salazar había creado o descubierto o hecho, se había extendido por toda la estructura de la casa como un organismo parasitario, alimentándose de algo, persistiendo de alguna manera imposible, latiendo en la oscuridad durante 20 años. Gabriela cubrió el agujero con tablas y clavos, con manos que no dejaban de temblar. Esa noche no durmieron. Se quedaron todos juntos en la sala, con cada luz encendida, escuchando el sonido que ahora sabían que provenía literalmente de las paredes que los rodeaban. Tum, 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 tum. Al amanecer, Gabriela dejó a sus hijos con instrucciones estrictas de no tocar nada, de no acercarse a las paredes, de gritar si algo cambiaba, y caminó hasta el pueblo, directamente a la iglesia.
El padre Esteban tenía 65 años y el rostro de alguien que había visto más confesiones oscuras de las que cualquier alma debería cargar. Cuando Gabriela le contó lo que había encontrado, el sacerdote palideció. «Alma», susurró, «Alma Salazar. La visité en el asilo antes de que muriera. Todos pensábamos que había enloquecido por el dolor de perder a su esposo, pero ella no hablaba como una loca. Hablaba como alguien que había visto algo que no debía existir». «¿Qué le dijo?». El padre Esteban cerró los ojos como si el recuerdo fuera doloroso. «Me dijo que Eugenio no había desaparecido. Me dijo que él había hecho algo terrible en el sótano de su consultorio, algo que involucraba a pacientes terminales que no tenían familia, que nadie reclamaría. Me dijo que él había descubierto una forma de mantener tejido vivo más allá de su fecha de muerte natural, que estaba obsesionado con vencer a la muerte, con encontrar una forma de preservar la vida incluso cuando el cuerpo ya no podía sostenerla». «¿Y qué pasó?». «Me dijo que el experimento funcionó demasiado bien, que Eugenio logró mantener vivo un corazón humano fuera de un cuerpo durante semanas, luego meses, pero que el tejido comenzó a crecer, a expandirse, a buscar más espacio, más conexiones, y que cuando Eugenio se dio cuenta de lo que había creado, cuando intentó destruirlo, ya era demasiado tarde. El tejido lo consumió, lo absorbió, y ahora él era parte del experimento, parte de esa masa viva que no podía morir, pero tampoco podía realmente vivir». Gabriela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Me está diciendo que el doctor Salazar está dentro de esas paredes?». Alma me dijo que después de que Eugenio desapareció, ella comenzó a escuchar su voz. No con palabras, con latidos, con ritmos que sonaban como súplicas. Me dijo que él había sellado el sótano de su consultorio, que había llevado el tejido a la casa, que había intentado contenerlo construyendo capas y capas de paredes, pero que el tejido seguía creciendo, alimentándose de humedad, de oscuridad, de tiempo, y que Eugenio, de alguna forma, todavía estaba consciente dentro de esa masa, atrapado en su propio experimento fallido, incapaz de morir, incapaz de vivir, solo persistiendo. Gabriela necesitó sentarse. La cabeza le daba vueltas. ¿Por qué nadie investigó? ¿Por qué nadie revisó la casa? El padre Esteban miró hacia abajo, con vergüenza evidente en su rostro. Porque Eugenio Salazar era un hombre poderoso, porque tenía amigos en lugares importantes, porque la doctora Ortega, que ahora dirige la clínica, era su aprendiz y no quería que su reputación fuera manchada por asociación. Porque era más fácil declarar a Alma como loca, encerrarla y olvidar sus acusaciones que enfrentar la posibilidad de que tuviera razón. «Eso es monstruoso». «Sí», concordó el sacerdote simplemente. «Lo es». Gabriela fue directamente de la iglesia a la clínica. Exigió ver a la doctora Ortega. La mujer, de 50 años, con el cabello perfectamente peinado y bata blanca inmaculada, la recibió con una sonrisa profesional que se congeló cuando Gabriela comenzó a hablar. «Usted trabajó con el doctor Salazar», dijo Gabriela sin preámbulos. «Usted sabe lo que él hacía. Usted sabe lo que hay en esa casa». La doctora Ortega cerró la puerta de su oficina con un clic seco. Su rostro había perdido toda pretensión de amabilidad. «No sé de qué está hablando». ¿No sabe sobre los experimentos con tejido vivo? ¿Sobre los pacientes terminales que desaparecieron? ¿Sobre lo que está creciendo dentro de las paredes de esa casa? La doctora se sentó lentamente, con las manos temblando ligeramente. Durante un largo momento no habló. Finalmente, con voz apenas audible, dijo: «Yo era joven, 27 años. Admiraba a Eugenio. Era brillante, revolucionario. Hablaba de cambiar la medicina para siempre, de encontrar la cura para la muerte misma». Hizo una pausa. «No supe lo que estaba haciendo hasta que fue demasiado tarde, cuando descubrí que estaba usando pacientes sin consentimiento, que estaba creando...».
Lo confronté, me amenazó, me dijo que si hablaba, me destruiría profesionalmente. Y fui cobarde. Lo dejé, renuncié y fingí que no había visto nada. Y cuando él desapareció, supe lo que había pasado. Alma me lo dijo antes de que la internaran. Me dijo que Eugenio había intentado destruir su experimento y que el experimento lo destruyó a él, que el tejido lo había absorbido, lo había integrado, que ahora él era parte de esa cosa, consciente pero incapaz de comunicarse, atrapado en una existencia que era peor que cualquier muerte. La doctora tenía lágrimas corriendo por sus mejillas y yo no hice nada. Convencí a las autoridades de que Alma estaba loca. Firmé los papeles para su internación y dejé que el secreto permaneciera enterrado. ¿Por qué? ¿Por qué? La doctora Ortega rió sin humor. Porque tenía 28 años y una carrera prometedora. Porque era egoísta. Porque era más fácil dejar que una mujer fuera declarada loca que admitir que yo había sido cómplice, aunque fuera por ignorancia, de algo monstruoso. Gabriela salió de esa oficina con más respuestas de las que quería, pero faltaba una pieza crucial. ¿Qué hacían ahora con ese conocimiento? Esa noche reunió a sus 3 hijos, les contó todo. No endulzó nada, no mintió. Eran su familia y merecían la verdad, sin importar cuán terrible fuera. Entonces papá de verdad está en las paredes, dijo Ana con voz pequeña. No, mi amor, corrigió Gabriela suavemente. El doctor Salazar está en las paredes, o lo que queda de él. ¿Está sufriendo?, preguntó Matías. Era la pregunta que Gabriela había estado evitando. Como enfermera había visto muchas formas de sufrimiento, pero la idea de estar consciente, atrapado en tejido que no era completamente tuyo, sin capacidad de comunicarte, sin capacidad de morir durante 20 años, era un horror más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. No lo sé, respondió honestamente, pero creo que sí. Entonces tenemos que ayudarlo, dijo Emilio con firmeza. Tenemos que terminar lo que él no pudo. Tenemos que destruirlo. Gabriela sabía que su hijo tenía razón, pero también sabía que destruir esa cosa significaría destruir la casa. Significaría quedarse sin hogar de nuevo. Significaría regresar a la incertidumbre, a la pobreza, al miedo de no saber dónde dormirían. Pero había cosas peores que la pobreza, y vivir en una casa construida sobre el sufrimiento eterno de otro ser humano era una de ellas. A la mañana siguiente, Gabriela fue a ver al señor Vladimir. Le contó todo. El anciano escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, como si cada revelación confirmara sospechas que había tenido durante años. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «Voy a quemarla», respondió Gabriela. «Voy a quemar toda la casa. Es la única forma de asegurarme de que eso termine». Vladimir asintió lentamente. «Entonces hazlo. Y después puedes quedarte en mi casa. Tengo espacio. No es mucho, pero es tuyo mientras lo necesites». Gabriela casi lloró de alivio y gratitud. Esa tarde evacuaron todas sus pertenencias de la casa. No era mucho, las mismas cajas con las que habían llegado. Emilio manejó el viejo camión de regreso al pueblo mientras Gabriela se quedaba atrás, mirando la estructura que había sido su hogar durante apenas una semana, pero que se sentía como una eternidad. Esperó hasta el anochecer, hasta que el sonido comenzara de nuevo. Tum, 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 tum. «Lo siento», susurró Gabriela hacia la casa, hacia lo que fuera que estaba atrapado dentro de esas paredes. «Debiste haber muerto hace 20 años. Esto es misericordia. Aunque llegue tarde». Roció gasolina en cada habitación, en cada pared, dejando un rastro desde el interior hasta el exterior. Y entonces, con manos que ya no temblaban, encendió un fósforo. Las llamas se extendieron con una velocidad antinatural, como si la casa misma quisiera arder, como si hubiera estado esperando este momento.
El fuego trepó por las paredes, consumiendo el papel tapiz, el yeso, las capas de construcción que habían sellado el horror durante 2 décadas. Y entonces Gabriela lo escuchó, no con sus oídos, con algo más profundo, un grito que no era sonido, sino sensación. Un grito de liberación, de agonía terminando finalmente, de algo que había estado sufriendo durante 20 años encontrando por fin el descanso. El fuego rugió más alto, las ventanas explotaron, el techo se derrumbó y el sonido, ese latido constante e imposible, se aceleró, se aceleró, se aceleró hasta convertirse en un zumbido agudo y entonces silencio. Silencio real esta vez, no el silencio opresivo y antinatural que había caracterizado a la casa, sino silencio normal. Silencio lleno de los sonidos pequeños del bosque, insectos, pájaros nocturnos, el susurro del viento entre los árboles. Gabriela se quedó allí hasta que no quedó nada más que cenizas y escombros humeantes, hasta que estuvo segura de que todo había sido consumido. Todo el tejido imposible, todo el experimento fallido, todo el sufrimiento. Caminó de regreso al pueblo bajo un cielo lleno de estrellas. El señor Vladimir la esperaba en su porche con café caliente y una manta. ¿Terminó?, preguntó. «¡Terminó!», confirmó Gabriela. La doctora Ortega, cuando se enteró del incendio, no dijo nada públicamente. Pero una semana después renunció a su posición en la clínica y se mudó a otra ciudad. Algunas culpas, parecía, eran demasiado pesadas para cargar incluso después de que el pecado había sido borrado. El padre Esteban celebró una misa especial por el descanso del alma de Eugenio Salazar. Pocas personas asistieron, pero las que lo hicieron entendían que estaban rezando no solo por un hombre que había cometido crímenes terribles, sino por una víctima final de su propia ambición, alguien que había sufrido un castigo que excedía cualquier crimen imaginable. Gabriela y sus hijos vivieron con el señor Vladimir durante 6 meses. En ese tiempo, ella consiguió trabajo en una clínica en el pueblo vecino. Ahorró. Y eventualmente pudo alquilar una casa pequeña pero digna, con paredes normales, con silencio normal, con vida normal. Ana mejoró gradualmente. Matías comenzó a sonreír de nuevo. Emilio se graduó de la escuela secundaria con honores y decidió estudiar medicina, no para buscar la inmortalidad como Salazar, sino para ayudar a la gente a morir con dignidad cuando llegara el momento. Años después, cuando Matías tenía 12 años y finalmente era lo suficientemente mayor para entender, le preguntó a su madre sobre la casa que habían quemado. «¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué no simplemente nos fuimos y dejamos que alguien más se encargara?». Gabriela pensó cuidadosamente antes de responder. «Porque vi lo que la negligencia puede causar. Vi lo que pasa cuando la gente sabe que algo está mal, pero decide ignorarlo porque es más conveniente. El doctor Salazar creó un horror, pero todos los que sabían y no hicieron nada fueron cómplices de su perpetuación. Yo no iba a ser otra persona que supiera y no actuara». «¿Crees que sufrió mucho?». «Sí», respondió Gabriela honestamente. «Creo que sufrió de formas que no podemos ni imaginar. Y creo que al final lo que hice fue un acto de misericordia. Tarde, pero misericordia al fin». El claro donde había estado la casa nunca fue reconstruido. La vegetación lentamente reclamó el espacio. Los árboles crecieron de nuevo, cerrando el círculo que había estado abierto durante décadas. Y si alguien pasaba por allí ahora, simplemente vería bosque. Nada que indicara que alguna vez había existido una estructura allí. Nada que sugiriera el horror que había sido contenido entre esas paredes, pero Gabriela sabía y nunca olvidó el sonido que ningún ser humano debería escuchar. El sonido de algo que no podía morir, pero tampoco podía vivir, atrapado en un limbo de existencia que era peor que cualquier infierno imaginado por la religión.
Y a veces, en noches muy silenciosas, cuando todo estaba quieto y oscuro, Gabriela se despertaba con el corazón acelerado, creyendo escuchar ese sonido de nuevo. Tum, 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 tum. Pero era solo su propio corazón, su propio pulso recordándole que estaba viva, que estaba libre, que había tenido la fuerza de hacer lo que otros no habían podido o querido hacer. Había destruido una confesión construida en carne y ladrillo. Había liberado un alma atrapada en su propio experimento fallido y había demostrado que a veces la justicia requiere no solo valor para enfrentar la verdad, sino misericordia para terminar el sufrimiento, incluso cuando ese sufrimiento pertenece a quien lo causó. Porque al final todos somos humanos. Y ningún humano, sin importar sus crímenes, merece una eternidad de agonía consciente. El doctor Eugenio Salazar había buscado vencer a la muerte y en su lugar había creado algo peor, una vida sin fin, sin propósito, sin escape, hasta que una viuda desesperada con 3 hijos y nada que perder tuvo el valor de darle lo que él no pudo darse a sí mismo. Descanso final. A veces, la ciencia busca respuestas que nunca debieron ser formuladas. A veces, la ambición ciega nos lleva a crear horrores que ni siquiera podemos comprender. Y a veces, la verdadera valentía no está en descubrir secretos, sino en tener la misericordia de terminar con el sufrimiento que esos secretos causaron. ¿Alguna vez has descubierto algo que deseaste nunca haber sabido? ¿Tendrías el valor de hacer lo correcto, aunque signifique perder todo? Cuéntame en los comentarios. Si estuvieras en el lugar de Gabriela, ¿habrías quemado la casa? ¿O habrías buscado otra forma? Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.